Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Yo soy Soledad y esto es Soleando Datos. Bien, como ya les había anunciado, esta noche en Soleando Datos abrimos el debate sobre la independencia de la justicia en el Perú. En los últimos días, las declaraciones del abogado Luis Carrasco García, quien reveló haberse reunido con Keiko Fujimori antes del proceso de elección en el Tribunal Constitucional del Perú. Bueno, esto ha reavivado las dudas sobre posibles injerencias políticas en las instituciones claves del Estado. Pero esto no es un tema nuevo, ¿ah? Uno de los casos que marcó este debate fue el llamado caso Cócteles, que puso bajo la lupa el financiamiento de la política en el país. Y bueno, y gracias al actual Tribunal Constitucional, este caso fue mandado prácticamente a foja cero. Y al frente de este caso de estas investigaciones estuvo el fiscal José Domingo Pérez, quien hoy se encuentra en el centro de la controversia tras su suspensión temporal, también investigaciones disciplinarias por la Autoridad Nacional de Control. Creo que todo está en su contra del fiscal Domingo Pérez y hay una tensión, evidentemente, dentro del Ministerio Público, ¿no? Y nos preguntamos los ciudadanos si se está debilitando la lucha anticorrupción. Bueno, para responder estas interrogantes, esta noche nos acompaña el fiscal José Domingo Pérez, a quien le vamos a dar la bienvenida y agradecerle nuevamente. Buenas noches. Muy buenas noches y gracias por este espacio que usted me brinda. Bien, disculpen a la audiencia de Punto Guarochirí, hemos empezado un poco tarde. Siempre hay unos inconvenientes, ¿no? Estamos aquí cumpliendo con lo prometido. Bueno, lo que queremos saber, doctor, tras la revelación, ¿no? Porque esto es lo que ha pasado hace 4 días, ¿no? De Luis Carrasco García. ¿Considera que estas reuniones previas evidencian un mecanismo informal de aprobación política para cargos constitucionales? A ver, hay que tener en cuenta, en primer orden, que el postulante que ha salido a los medios de comunicación a difundir esta entrevista o reunión que sostuvo con la lideresa del partido político Fuerza Popular, es un postulante de un concurso en el cual fue elegido un miembro del Tribunal Constitucional, el señor Pedro Hernández, hasta donde tengo entendido. Ajá. Y hasta donde también tenemos entendido, esa elección ya data de algunos meses o año aproximadamente. Es decir, que yo creo que la denuncia que ha hecho este postulante, si bien es importante en el contexto actual, creo que debió ser oportuna, es decir, en el momento en que ocurrió la misma, porque eso está mostrando el perfil de quienes están postulando o intentando ser miembros del Tribunal Constitucional. ¿A qué me refiero? Al parecer, un escalón más para acceder a esta plaza de magistrado del Tribunal Constitucional es tener la aceptación de las agrupaciones políticas más allá de los méritos que puedan tener por su desarrollo profesional, académico o laboral. Y esto lo que está demostrando es que el Tribunal Constitucional está deslegitimado. Es decir, quienes forman el Tribunal Constitucional por versión de uno de los postulantes ha tenido que tener la aceptación no de quienes integran el Congreso de la República, mire usted, porque finalmente ellos son los que eligen o quienes dan con su voto la aceptación a que sean magistrados del Tribunal Constitucional, sino de los líderes o lideresas de los partidos políticos o agrupaciones que forman el Congreso de la República. Esto me parece que es bastante reprochable y, bueno, entenderíamos que eso debería ser materia de alguna investigación por parte de la Fiscalía, ¿no? Si es que acá se ha cometido. Claro, el fiscal
José, perdón, Aladino Gálvez, ¿ha abierto alguna investigación ya sobre esta denuncia grave? Bueno, lo que pasa es que la fiscalía, bajo la gestión de Tomás Gálvez, se ha vuelto una fiscalía muy opaca, ¿no? No informa sobre qué acciones están adoptando frente a hechos de interés público como el que ha ocurrido. Creo que al menos conllevaría una investigación, si es que acá estamos hablando de algún posible tráfico de influencias, es decir, de que han tratado un poco de que la decisión que adopten los congresistas en la elección de algún magistrado del Tribunal Constitucional ha tenido como objetivo alguna contraprestación en los votos de ellos para favorecer determinados casos o en sentencias. Y esto, lamentablemente, desde la Fiscalía de la Nación no se está informando y viendo y conociendo el perfil del señor Tomás Gálvez, aparentemente tampoco se va a informar. Entonces, yo creo, y esto lo vuelvo a repetir, hay una pérdida de confianza sobre el Tribunal Constitucional actual, sobre las decisiones que está adoptando el Tribunal Constitucional, y creo de que urge nuevamente poner en el debate público si es que la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional tiene que ser una decisión eminentemente de la clase política, es decir, que sea el Congreso de la República, ahora va a ser el Senado quienes lo elijan, y eso yo creo que debería nuevamente ponerse en el debate de la opinión pública y ver otros mecanismos de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Queda claro que estos miembros del Tribunal Constitucional, más que generar confianza, han generado sospecha sobre su actuación. Entonces, si ahora va a ser el Senado el encargado de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, ¿cree que debería de cambiarse la Constitución respecto a este punto? Bueno, lo que apunta, ¿no?, a esta designación. Bueno, ya hemos visto que varios artículos de la Constitución política se han cambiado, ¿no? De un Congreso unicameral, estamos en un Congreso ahora bicameral, ahora tenemos diputados, senadores, es decir, la Constitución la han cambiado, o sea, eso es innegable. Quienes sostenían que la Constitución no debía ser modificada a través de una asamblea constituyente que nos diera una nueva Constitución, igualmente lo han modificado y no lo han sometido a consulta popular, sino lo han modificado a través de 2 legislaturas, el propio Congreso de la República. A mí me parece que es necesario que, nuevamente, ver mecanismos alternativos a la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Mire usted, si el Congreso de la República hoy tiene la capacidad de elegir magistrados del Tribunal Constitucional, en el cual estamos hablando de un número mayor a lo que va a conformarse o va a constituirse una Cámara de Senadores, es decir, los consensos en este número mayor de congresistas es más difícil, por lo tanto tienen que llegar a mejores entendimientos y probablemente estos, digamos, entendimientos pueden dar pues luces de que pueden elegirse por lo menos algún magistrado que pueda mostrar alguna diferencia en relación a magistrados cuestionados. Pero ya un Senado en donde van a ser pocos los senadores que tengan que tomar la decisión, queda claro de que los pactos o las alianzas o las componendas van a ser fácilmente acordadas. Y ese es el problema, es decir, que unos pocos van a terminar eligiendo al órgano de la justicia constitucional más importante del país. Y eso es lo que preocupa. Ahora, si es que es necesario ver el cambio de constitución con respecto al nombramiento de personas que van a ocupar un cargo alto en el país, por ejemplo, el Contralor de la República, el Defensor del Pueblo, los miembros de la Junta Nacional de Justicia, todos nacen de la elección del Congreso de la República. Ahora con la doble cámara va a ser el Senado. Entonces sería para todas estas autoridades que sería este cambio. Correcto. Y ahí está lo que se viene manifestando, que digamos, quien va a concentrar el poder va a ser el Senado, más allá de la Cámara de Diputados o la propia figura presidencial, va a ser el Senado. Y creo que ahí es el objetivo de varias de estas agrupaciones políticas, de tener la mayor representatividad dentro del Senado. Y esto es lo que nuevamente genera una preocupación legítima en la población,
por lo que hemos visto, a quienes el Congreso de la República ha elegido en esta clase de cargos. Bueno, ahora va a ser un menor número de personas que van a ser senadores y probablemente si las proyecciones, como antecedente lo que ha ocurrido, pues no van a ser alentadoras, ¿no? Este año, hasta donde tengo entendido, tiene que haber renovación de algunos magistrados del Tribunal Constitucional, pero ya se están planteando algún proyecto para reelegirlos en el cargo. Es decir, ¿se da cuenta usted que están cambiando la naturaleza de lo que la Constitución establecía para la conformación de un tribunal constitucional en el país? Que en teoría no tenían que ser cargos reelegibles, ¿no? Para que haya una especie de alternancia, para que no haya pues esta, digamos, alianza entre la justicia constitucional y la política, pero bueno, a ello nos están llevando. Y mire, qué oportuno es que uno de los postulantes al fin haya decidido denunciar estos hechos, ¿no? Y estamos viendo y siguiendo la noticia cómo es que ya hay un conflicto interno dentro del Tribunal Constitucional de magistrados que se sienten ofendidos con las declaraciones de la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, la presidenta que ha salido a señalar de que han habido irregularidades. Y esto, mire, Con el caso de Vladimir Cerrón se refiere, de cómo es que superior de la revocatoria de prisión preventiva ha sido admitido en tiempo récord, ¿no? Creo que apenas un mes. Claro, mire, lo que la persona de Vladimir Cerrón lo que ha generado es que haya una crisis en el Tribunal Constitucional. Pero yo creo, y esto pues se lo puedo decir porque he sido parte del proceso del habeas corpus que favoreció a la señora Fujimori, y ahí hubo prácticamente un consenso, salvo el magistrado Monteagudo, para favorecerla a la señora Fujimori, bueno, y la presidenta Luz Pacheco, que también votó en contra. Pero ahí no se denunció ningún tipo de irregularidad, a pesar de que hubieron irregularidades. Se llevaron 2 veces una audiencia que supuestamente la primera había sido cerrada, luego se convoca a la fiscalía, a mí me llevaron como fiscal para sustentar o defender mi caso, algo que nunca había sido dado o visto en la justicia constitucional, ante el Tribunal Constitucional, pero bueno, como era la señora Fujimori, nadie denunció irregularidad, pero como es la persona del señor Vladimir Cerrón, que genera polarización en determinados sectores de la sociedad, esta polarización se ha trasladado al Tribunal Constitucional y vamos viendo de que hay un bando de magistrados que muestran su oposición y hay otro que aparentemente muestran su aceptación para que el señor Vladimir Cerrón se le levante la medida de prisión preventiva que pesa sobre él, ¿no? Entonces, esta crisis que genera este caso demuestra que había pues problemas en el Tribunal Constitucional y que recién al tener a un personaje tan polémico como el señor Vladimir Cerrón se dan a conocer. Exacto, y mira qué diferencia, ¿no? Hablando de la señora Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón, el trato del Tribunal Constitucional pues se diferencia, ¿no? Y por eso mismo esto podría ser configurado como algún tipo de irregularidad o incluso responsabilidad legal, ¿no? O estamos ante prácticas normalizadas dentro del sistema político. A ver, yo lo que creo es que el siguiente Congreso de la República pues tendrá como misión determinar si es que ha habido acá infracción a la Constitución en los distintos fallos que ha dictado el Tribunal Constitucional. A ver, no solamente hablemos del caso de la señora Fujimori, que digamos van contra un artículo de la Constitución que establece que ninguna autoridad se puede abocar en un proceso o una causa judicial en trámite. El juzgamiento contra la señora Fujimori estaba en trámite y ante un juez o jueces, y el Tribunal Constitucional interfirió en ese proceso anulándolo. Entonces, ahí tenemos una muestra de lo que seguramente el próximo Congreso de la República, dependiendo su composición, podrá tener en cuenta si es que considera de que estos magistrados han infraccionado la Constitución. Pero también tenemos el caso de Vladimir Cerrón, en donde están señalando que ha habido una irregularidad en el trámite, es decir, podría haber alguna conducta presuntamente delictiva en tratar de favorecer a una de las partes en este proceso. Eso correspondería obviamente
a la Fiscalía de la Nación haber iniciado una investigación para, en caso agotada la investigación preliminar, formular una denuncia constitucional correspondiente ante el Congreso de la República. Entonces, pues queda claro de que hay muchas circunstancias que ameritan ser investigadas, pero en el contexto actual, en donde tenemos una Fiscalía de la Nación tomada, en donde tenemos un Congreso de la República que está más preocupado en reelegirse muchos de sus integrantes, este tema va a ser abordado por un siguiente Congreso. Sí, es que los peruanos somos conscientes al votar, ¿no? Y bueno, luego vamos a hablar también sobre las elecciones generales de ya 24 días, si no me equivoco, quedan nada más. Bueno, para cerrar este bloque con respecto a las injerencias, ¿no?, en las instituciones supuestamente autónomas, quiero sacar una conclusión, ¿no?, de lo que usted ha mencionado en todo esto, que me parece relevante, es que usted considera, ¿no?, que deberían ser que los magistrados no deberían de ser elegidos por partidos políticos que están en el Congreso. Eso es lo que puedo rescatar de sus palabras. Claro, queda claro que es la demostración de estas últimas sentencias que ha dado el Tribunal Constitucional como una suerte de contraprestación por la elección de haber sido nombrados miembros del Tribunal Constitucional. Casos en que se ha visto favorecido la lideresa de Fuerza Popular, se ha visto favorecido el partido del señor Acuña, porque tal vez no es muy conocida la sentencia que terminó favoreciendo a un hermano del señor Acuña en un proceso penal que ya había concluido, al señor Luna Gálvez, porque termina escarcelando al señor Daniel Urresti. Vamos viendo en el caso del señor Vladimir Cerrón cómo han tratado de sacar una resolución acelerada. Y que ya estaba listo, ¿no? Según el periodista César Hildebrand, ya tenía la respuesta y era favorable para Vladimir Cerrón. Claro, pero vamos viendo el otro lado de la moneda. Cuando Pedro Castillo pide la anulación de juicio, no le es atendido, le señalan de que tiene que agotar la vía judicial antes de ingresar a la vía constitucional y le declaran improcedente su demanda. Lo mismo ocurrió en el caso de la ex primera dama Nadine Heredia, que buscaba anular las pruebas que la fiscalía incautó, como fueron sus agendas, también declararon infundada la demanda. Es decir, vamos viendo que el Tribunal Constitucional tiene unas respuestas favorables a los grupos de poder que controlan actualmente el Congreso y que son los grupos de poder que han permitido que estas personas sean magistrados del Tribunal Constitucional. Es evidente, ¿no?, que los que están ahora mismo en el Congreso, estos partidos aliados, por algo es que se les llama el pacto, pues tienen respuestas favorables de las instituciones autónomas, como por ejemplo del Tribunal Constitucional. Usted los ha mencionado, Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, el de Pepe Luna, en fin, son respuestas favorables para estos partidos políticos que tienen congresistas y que están aliados, tienen un pacto, y eso pues lo vemos todos los ciudadanos. No es que usted, porque ha sido fiscal del caso de los cócteles y lo ha estado denunciando, ¿no? Antes que se me vaya, yo le escuché a usted en algún momento que en el 2020 usted ya había advertido del partido político Fuerza Popular para que, al Poder Judicial, para que suspenda sus actividades de este partido, ya que tenía este tipo de injerencias. O bueno, usted explíquenos qué pasó ahí, porque usted ya lo estaba denunciando años atrás. Sí, en el año 2020 se pide la suspensión de las actividades del partido político Fuerza Popular, advirtiendo de que este partido estaba entorpeciendo no solamente la investigación, sino tenía injerencia en diversas entidades públicas del Estado. Yo cité, por ejemplo, el caso de la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es vital para la democracia en nuestro país, porque es la que se encarga del proceso electoral. Bueno, ¿quién fue elegido jefe de la OMPE entre el 2017 y 2018? Un señor de apellido Castillo Mesa, en la investigación reconoció que tuvo que reunirse con la señora Fujimori
de manera informal, no de manera Mm, oficial, de manera informal, ujú, para tener la venia o la gracia de la misma, para poder ser jefe de la OMPE. Bueno, luego este ujú. señor creo que renunció al cargo por todo el escándalo que se suscitó, no por esa reunión, sino por relaciones, otra clase de relaciones que tenía y que fue creo que materia de la investigación en uno de los casos de los cuellos blancos, pero lo que demuestra que el partido político, Fuerza Popular y sobre todo la señora Fujimori tiene esta intromisión, tiene esta injerencia. Por eso digo, no es algo nuevo para Ujú, alguien como yo, que investigó el caso Cocteles, y que creí que una medida que podía permitir que un proceso penal pudiera conducirse y concluir de manera satisfactoria, sin que se entorpeciera, sin que hubiera actos de interferencia, era suspendiendo las actividades del partido político Fuerza Popular a través de una resolución judicial. Bueno, lamentablemente el Poder Judicial en una primera instancia decretó la vigilancia temporal, pero luego la sala la revocó y los resultados que vivimos ahora pues me dan la razón, ¿no? ujú. Vamos viendo de que Fuerza Popular terminó interfiriendo no solamente el proceso del caso Cocteles, porque los elegidos miembros del Tribunal Constitucional anularon un proceso judicial que estaba en trámite. Entonces, acá había una clara infracción a la Constitución. Pero no solamente este caso, vamos viendo otros casos y vamos viendo por boca de uno de los postulantes reconocer Ajá. lo que ya se conocía, por lo menos en el caso Cocteles. La señora Fujimori tiene una injerencia sobre las instituciones del Estado. Y en un Estado democrático, en un Estado de derecho, pues eso es inaceptable. Acá hay separación de poderes. Si se va a elegir una autoridad, la autoridad tiene que tener autonomía e independencia. No debe deberle el cargo o el puesto a ningún político. Pero lamentablemente desde el partido político Fuerza Popular se piensa lo contrario. Ujú. Bien, ahora entremos a lo que fue el caso Los Cócteles. Si bien es cierto, no está totalmente archivado, enterrado, sacramentado, más bien lo han mandado a foja cero, que prácticamente es casi lo mismo, ¿no? ¿Cómo interpreta su suspensión temporal en este contexto político o institucional, ¿no? Eh, a raíz de este caso. Bueno, yo lo interpreto como una represalia. A ver, si es que van a suspender a un fiscal por una decisión del Tribunal Constitucional distinta a lo que ocurrió en la vía judicial, no solamente estaría suspendido yo, estaría suspendido el fiscal que logró la condena del señor Daniel Urresti, que ha sido recientemente anulada por el Tribunal Constitucional, y estarían apartados o suspendidos todos los fiscales y todos los jueces en los que el Tribunal Constitucional anuló los procesos en los que ellos han intervenido. Entonces, soy el único que lo han suspendido, pero no precisamente por alguna decisión del caso Cocteles. A mí me han suspendido, si bien utilizan como pretexto una de estas causas, pero a mí me suspenden por un tuit en el que hice una afirmación de que el juicio oral contra el profesor Pedro Castillo no fue ni justo ni regular, y a eso le han agregado de que desprestigio la imagen del Ministerio Público, y a eso le han agregado otra sanción señalando de que las declaraciones que di cuando extraditaron a Alejandro Toledo al Perú, señalando públicamente ante un pedido de un arresto domiciliario, la Fiscalía tendría que oponerse, como corresponde, obviamente, porque esa es la labor de la Fiscalía. Bueno, todo eso lo han ido sumando y me han ido suspendiendo 6 más 10 meses, 16 meses prácticamente. Es decir, es una suerte de querer provocar mi renuncia al cargo, lo que viene a ser en buena cuenta una destitución encubierta, ¿no? Esa es lamentablemente la forma como ahora está operando la Fiscalía, y esto es un mensaje que se envía a los demás fiscales, ¿no? A los demás fiscales que no puedan desarrollar su labor de manera independiente, porque la consecuencia va a ser esa, ¿no? Usted lo ha dicho claramente, justamente le iba a preguntar, esto es como un aviso, mira, con quién te metes, ten cuidado. Mire, hablando de eso, hace 2 años, un año, hubo esta
una frase que no recuerdo exactamente cómo eran, pero a usted, entre comillas, le denominaban, ¿quién es el fiscal loco que se atreva a investigar este caso? Bueno, al de Keiko Fujimori, ¿no? Esto venía, creo, de Jaime Villanueva, en fin. Pero más allá de este comentario, creo que usted tuvo las agallas para atreverse a investigar a la lideresa de este partido político Fuerza Popular, que tiene un apellido muy arraigado en la historia de nuestro país. Un poquito, si nos puede comentar cómo fue que usted tomó este caso. Mire, y usted menciona algo que hemos sufrido, no lo digo solamente por mí, sino también el fiscal Rafael Vela, mucho periodismo de calumnia o periodismo negro. Usted mencionó a Jaime Villanueva y prácticamente tomaron sus dichos durante todo un año para atacarnos, para finalmente haber archivado esa investigación que nos iniciaron por los dichos de Villanueva, pero que trajeron como consecuencia golpearnos todos los días en momentos en que los casos estaban en pleno juzgamiento. Es decir, distraernos, sacarnos de la atención de los casos, que se nos abran procesos, y al final todo se archivó. Es decir, es una suerte de que la mentira se posicionó más que la verdad. Pero bueno, voy a su pregunta. Soy fiscal de carrera, hoy sigo siendo fiscal, suspendido, sin capacidad de recibir mi sueldo, pero sigo siendo fiscal porque soy un fiscal de carrera que ingresó a un concurso público hace más de 20 años y he ido ascendiendo dentro de mi carrera. Y en el año 2017 se me encargó una fiscalía de lavado, y dentro de los casos de la fiscalía de lavado estaba el caso Cocteles. Caso Cocteles que no quería ser de conocimiento de los fiscales que en ese entonces integraban el recién formado equipo especial, y al año siguiente recién formó parte del equipo especial y ya me aboco no solamente al caso Cocteles, sino a los demás casos que involucraron a la empresa Odebrecht. Esa es la historia, ¿no? La historia de que cómo me aboco al conocimiento de estos casos. Y claro, en cierta manera hay que tener cierta locura para haberse abocado a esto sabiendo cuáles eran las consecuencias, ¿no? Pero, a ver, yo no, ni en mi escenario más sombrío imaginaba de que me podían sacar de mi cargo por un tuit, por una declaración a un medio de prensa. O sea, es tan desproporcionado esto que pues no resiste mayor análisis. Ya no tienen ya no tienen por lo menos la vergüenza de dictar una resolución en la que queda claro de que es una venganza de la propia institución para sacarte de tu trabajo y obligarte a renunciar, ¿no? Entonces, es muy difícil. Eso, doctor. ¿Usted está evaluando renunciar o cree que su permanencia es clave en este momento? Lo que pasa es que, mire usted, un trabajador del Estado, que terminó siendo un trabajador del Estado, si no trabaja, no gana. No, y los ahorros que uno después de 20 años ha podido acumular también se van agotando. Entonces, me ponen en esa situación muy difícil, en la que tengo que evaluar la renuncia o pelear para poder, a través del Poder Judicial, recuperar mi puesto de trabajo. Pero si recupero mi puesto de trabajo por una medida en la que me sacaron de mi cargo, viene la otra medida con la cual me vuelven a suspender en mi cargo, y seguramente vendrá otra medida en la que me vuelven a suspender del cargo. Es decir, prácticamente me quieren tener de esa manera. Ahora, no son casos de que alguna persona se haya sentido agraviada, ofendida por mi trabajo y me ha quejado, no. La autoridad disciplinaria de iniciativa me ha abierto todos estos casos. No es que la señora Fujimori se ha sentido afectada por el caso Cocteles y decidió denunciarme, no. Ha sido la propia autoridad disciplinaria la que me termina abriendo casos. ¿A consecuencia de qué? Hay que hacer un poco de memoria. ¿Qué pedía la señora Marta Moyano a la señora Patricia Benavides, fiscal de la Nación de aquel entonces, y Marta Moyano, congresista de la República? Le pedía que me corten la cabeza, que me sacaran del caso.
hay que también recordar las comunicaciones entre Fernández Gerí y el abogado de Fuerza Popular, que se dieron a conocer en un medio de comunicación, en la que él le decía que no iba a remar solo para sacarme del Sí. cargo. Entonces, todo esto da a entender de que es parte de una componenda que viene desde la política para sacarme del cargo, y bueno, ya lo han logrado, ¿no? Entonces ahora la evaluación es tomar una decisión de renunciar o pelear para recuperar mi puesto. Es una situación muy difícil. Yo, ¿Y usted obviamente, está peleando o va a pelear? en este momento estoy peleando, ¿no? Estoy tratando de interponer una acción de amparo, pero también los procesos judiciales son largos y ciertamente que si me vuelven a poner otra suspensión, pues lamentablemente lo que único que van a lograr es el agotamiento y la paciencia y la tolerancia, ¿no? Y me puedan llevar a que tal vez tome la decisión de irme ya de la fiscalía, ¿no? Pero es una decisión que obviamente está ahí en evaluación. Uh-huh. Doctor, viendo este contexto donde fiscales como usted, así como figuras como la doctora Delia Espinosa, Zoraida Ábalos, han estado en un centro de controversias y decisiones del sistema político y, bueno, considerando que el proceso contra el profesor Pedro Castillo sigue siendo cuestionado por diversos sectores, ¿no? Ya hemos escuchado a grandes abogados internacionales, nacionales, que este proceso que le han estado siguiendo al presidente Pedro Castillo era irregular y que finalmente han cambiado, ¿no? La acusación de conspiración para la rebelión cuando se le había acusado desde un inicio alzamiento armado. Bueno, usted sabe las palabras técnicas. Entonces, la pregunta que le quiero hacer es, ¿cree usted que estamos ante estos casos aislados frente a un patrón donde decisiones políticas estarían influyendo en procesos fiscales y judiciales en el país? Mire, que va a depender qué casos, ¿no? Porque, a ver, la entrevista se inició en el análisis de la posible sentencia a favor del señor Vladimir Cerrón. Si no fuera la persona de Vladimir Cerrón, no conocíamos todas estas irregularidades que seguramente se han ido dando en otros casos, y por qué no en el caso Cócteles también, que favoreció a la ciudad de Fujimori. Pero como es el señor Vladimir Cerrón, que no es del agrado seguramente de algunos de los integrantes o de varios integrantes del Tribunal Constitucional, han salido a denunciar estos hechos. Entonces, hay casos que se dan a conocer ciertas situaciones que no son regulares y hay otros que no. Y lo mismo puede ocurrir en el caso contra el profesor Pedro Castillo. A ver, lo que yo siempre he manifestado es lo que manifiestan muchos juristas nacionales e internacionales, pero yo lo manifiesto desde el lado de que soy fiscal, que ha logrado también la condena de un expresidente, como es el caso del expresidente Alejandro Toledo, en donde yo he estado en juicio oral todos los días, todas las audiencias, y de la misma manera el fiscal que logra la condena de otro expresidente, como es el caso de Martín Vizcarra, y también del expresidente Ollantumala, como es mi colega Germán Juárez. Ambos somos titulares de oficina, ambos hemos estado en los juicios orales, y si vamos al pasado, vamos viendo que en el caso del expresidente Alberto Fujimori estuvo el fiscal titular de la oficina, el señor José Antonio Peláez, pero no ocurrió lo mismo en el caso contra el profesor Pedro Castillo. Nunca se presentó el fiscal titular de su oficina. Y la fiscal que estuvo al inicio renunció al mes o a los 2 meses, y de ahí le sucedieron un fiscal, otro fiscal, para concluir con otro fiscal. Entonces, pues, doctor, ¿y en qué momentos un fiscal puede renunciar cuando ya están en un proceso judicial? O sea, ya están en el juicio oral. ¿Por qué es que un fiscal renuncia en estos casos? Bueno, no sé, usted es fiscal, ¿no? ¿Qué motivo sería? A ver, no es usual. Yo sí se lo digo de antemano. No está con el respeto a todos y a todas. Todos somos iguales, queda claro, ¿no? Pero están juzgando a un expresidente o un presidente. O sea, no es cualquier ciudadano, ¿no? Y lo que hemos visto es que quien ni siquiera fue el fiscal responsable de esa fiscalía, sino que delegó en una fiscal adjunta. Y esta fiscal adjunta, después de no sé cuántas sesiones, decide renunciar al Ministerio Público. Entonces tampoco eso es, digamos, usual, ¿no? Un caso de la trascendencia de un expresidente
termina renunciando. Entonces, esto pues debe generar una cierta preocupación que ha pasado con la fiscalía, ¿no? Sobre todo en ese caso. Entonces, yo lo que digo es, comparando el caso del profesor Pedro Castillo contra los otros expresidentes, hay situaciones que no han sido regulares. Y si no son regulares, seguramente la decisión no es la más justa, ¿verdad? Bueno, eso tendrá que verlo su defensa en una segunda instancia, o alegar la defensa del señor Pedro Castillo, del profesor Pedro Castillo en segunda instancia. Pero, a ver, hay voces que comparten esta crítica. ¿Por qué? Porque también es un derecho constitucional la crítica de las resoluciones judiciales. A mí no me pueden suspender de mi cargo por haber ejercido un derecho constitucional, más aún cuando soy docente también universitario, y yo cuando di mi opinión lo dije, voy a dar mi apreciación desde el rol de docente de universidad, docente de derecho, y bueno, por dar esta opinión sobre el proceso contra el profesor Pedro Castillo, me suspendieron. Bueno, es evidente que este juicio caso rebelión, pues, terminó perdiéndolo, se le cayó la acusación a la fiscalía por esta acusación de rebelión, porque lo cambiaron para salvar algo de este juicio por conspiración para la rebelión, y le dieron 11 años a Pedro Castillo. Entonces empezó mal y bueno, terminó de esta manera para el Ministerio Público, ¿no? Mal también, porque ellos pedían más de 30 años, ¿no? Bueno, se equivocó la fiscalía de la calificación, ¿verdad? Entonces eso también, nuevamente, ¿no? Vamos viendo de que hay situaciones que generan, digamos, la autoridad moral para decir, la fiscalía se equivocó, hubo errores en su labor, no estuvo presente el fiscal responsable. Nuevamente, la conclusión es la misma, hay aspectos que no son regulares, y si no es regular, estamos hablando de que no es una decisión aparentemente justa, pero hay una segunda instancia. Vamos a ver qué es lo que dice la segunda instancia. Bien, nos hemos pasado un poquito a otro tema, pero bueno, va fluyendo las entrevistas. Bueno, para terminar con el caso de los cócteles, ¿qué significa el término, bueno, en términos jurídicos y políticos, el archivamiento del caso Cócteles por parte del Tribunal Constitucional del Perú? Impunidad. A ver, no solamente lo que afecta al peruano y a la peruana es el delito, ¿no? El que te roben, el que te maten, el que corrompan, sino que también afecta que no hay una sanción al que roba, al que mata, al corrupto. Lo que ha pasado en el caso Cócteles es impunidad, es decir, queda claro de que nadie niega, ni la propia defensa de la señora Fujimori, que recibieron dinero de empresarios con un objetivo de ese dinero utilizarlo en las campañas políticas, ocultando el origen de dónde provenía ese dinero. Y eso es lavado de activos, aquí y seguramente en cualquier otro país. Por eso es que Ollanta está preso hoy día. Por eso es que el ex esposo de la señora Keiko Fujimori, Mar Vito, sigue siendo procesado. Entonces, para la señora Fujimori y para quienes finalmente se mantuvieron leales hacia ella, el caso se le ha archivado, aunque está todavía en impugnación en la vía judicial, pero manda un claro mensaje de impunidad. Acá no va a haber sanción, por lo menos para este grupo. Entonces, ese es el problema que se ocasiona con esta clase de decisiones, la impunidad, es decir, el no va a haber castigo por esa conducta. Es por eso que hoy en este proceso electoral, la pregunta que debería llevarnos a todos los peruanos y peruanas es, ¿estarán haciendo lo mismo? ¿Estará corriendo dinero por lo bajo? ¿Estarán nuevamente los empresarios sacando dinero para darle a la señora Fujimori, declarando falsamente, mintiendo, falseando los estados financieros, los balances, la contabilidad, o de alguna otra fuente ilícita para financiar una campaña? Yo creo que
Esa sería la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Por qué? Porque no va a haber castigo para ella. Eso queda claro. Pero el Congreso de la República, este Congreso, estos congresistas, ya han dado una norma, o si es que no es una algún reglamento electoral, de que ahora sí pueden recibir financiamiento económico estos partidos políticos. O sea, Claro, pero era como un tope, ¿no? Un monto hasta cierta cantidad, pero ahora como que les han quitado el tope. claro, las empresas y las personas tienen que declarar, es decir, es como que usted decida aportar una campaña política. Si usted saca Ujú. dinero de su casa, de su negocio, usted va a declarar que lo dio para un partido político. Pero Ajá. lo que ha ocurrido en el caso de los cócteles es que usted sacaba un dinero, pero no lo declaraba o declaraba que lo utilizaba para otra actividad, porque estaba prohibido que usted dé dinero a una campaña política. Entonces usted informaba a la Superintendencia de Banca de Seguros, a los accionistas, a todas las entidades, información falsa. Y ya declarar información falsa ya es un delito. Entonces, eso es lo que ocurrió en el caso Cócteles. Ahora, si las empresas o las personas quieren donar, tienen que declararlo. Pero, Ujú. nuevamente, habría que preguntarnos si es que se está declarando todo el dinero que están recibiendo las agrupaciones políticas. Ese es el objeto que creo que debe ser materia de interés. Mire usted lo que ha pasado con el financiamiento público de la OMPE. Supuestamente sirve para financiar la publicidad electoral, pero ya hemos visto cómo determinadas agrupaciones políticas han conducido ese dinero público a un medio de comunicación que no tiene alcance nacional, que no tiene cobertura, que no tiene ni siquiera audiencia, y aparentemente el objetivo sería tener como fin el aprovechamiento de ese dinero. Entonces, nuevamente, este proceso electoral sigue adoleciendo lamentablemente de estos fraudes, ¿no?, a la ley, con el objetivo de sacar provecho quienes están postulando a este proceso electoral. Ujú. Usted que estaba aquí comentándonos sobre el financiamiento, se me vino a la mente algo sobre el caso a las peruanas. A ver, le voy a comentar algo a ver si usted nos aclara para la audiencia. Joaquín Ramírez, que está siendo investigado por este caso, si no me equivoco, es a las peruanas, donde un amigo cercano, socio, empresario de Joaquín Ramírez, compró un terreno valorizado en un monto poco más de $100,000 y se lo vende a la señora Keiko Fujimori. Eso fue en la plena campaña electoral para el año 2016. Entonces, este amigo, empresario de Joaquín Ramírez, se lo vende a la señora Keiko Fujimori a un monto. Keiko Fujimori se lo vuelve a vender a este mismo señor que se compró el terreno, ganando más de $200,000. Esto implicaría un lavado de activos, y esto fue en la campaña para el 2016, y la incorporación del partido político de Fuerza Popular ha sido recién, a inicios de este año, si no me equivoco. Yo no vi el caso de Joaquín Ramírez y a las peruanas, es un caso que ya concluyó en el plazo. La Fiscalía debería informar qué decisión se ha adoptado, si han archivado, si han acusado. Mire usted la opacidad con la que está actuando la Fiscalía, ¿no? Ya no informa, es un caso de interés, creo. Pero lo que le puedo indicar que el negocio de la compra-venta de inmuebles es una modalidad para encubrir el dinero mal habido. Es por eso que en el caso de Cócteles, el hoy TikToker o farandulero Marvito lo presentaron como un exitoso empresario inmobiliario. Y cuando se dan las investigaciones, es decir, eran operaciones simuladas, operaciones en las que no se había realizado la compra-venta, o la compra-venta era con la mamá de la señora Fujimori o con algunos amigos. Entonces trataban un poco de generar una suerte de ganancia
para la pareja Fujimori-Vito, un poco para justificar el dinero que ellos iban ingresando a su patrimonio. Es por eso que se acusó por lavado de activos también, por todas estas operaciones inmobiliarias en las que participa Marvito y obviamente la señora Fujimori. Pero queda claro de que, nuevamente, para lo que es la modalidad del delito de lavado de activos, se utiliza mucho el tema de la prestación de servicios, el corretaje inmobiliario. ¿Por qué? Porque se puede dejar documentación o se puede crear documentación ficticia con el objeto de simular que ha ingresado dinero cuando no ha ocurrido ello. Bien, vamos a cerrar esta parte de este bloque de caso Cócteles con una crítica de ciertos sectores hacia la fiscalía en caso Cócteles. Bueno, tras la decisión del Tribunal Constitucional, ¿no?, que hicieron retroceder el caso Cócteles, varios especialistas en derecho cuestionaron el trabajo del Ministerio Público. ¿Qué responde usted a quienes sostienen que errores en la acusación debilitaron el caso y cayó? Por eso? Mire, no ha habido errores porque llegamos a juicio oral. Quienes son los responsables de que una acusación no llegue a juicio oral son los jueces. Y los jueces dieron paso a que la acusación llegue a juicio oral. Lo que ha ocurrido es que el Tribunal Constitucional, conformado con votos de fuerza popular, termina gestando en tres sentencias toda esta narrativa falsa de que la acusación estuvo mal estructurada. Tan falsos son estas alegaciones que hace el Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional recoge esta falsedad que decían los abogados de Fuerza Popular, que 19 veces fue devuelta la acusación. Y si usted lee estas sentencias, a reglón seguido indican de que estas 19 veces las afirman porque los medios de comunicación así lo señalan. Y eso es totalmente irresponsable. Para yo hacer la afirmación de que 19 veces se devolvió la acusación, he tenido que ir al expediente judicial. Y el expediente judicial, en ningún extremo, se indica de que la acusación fue devuelta 19 veces. ¿Y esto por qué ocurre? Porque los abogados de la señora Fujimori, con el poder que tienen de acceder a los medios de comunicación, los escuchábamos en muchas entrevistas señalando que la acusación fue devuelta 8 veces, 10 veces, 19 veces, y últimamente hasta un abogado de prestigio, Enrique Gersi, dijo que la acusación fue devuelta 50 veces. Entonces, vamos viendo cómo finalmente el miente que algo queda les ha funcionado. Y la fiscalía, si usted me permite, pues ahí cometemos el error porque no salimos a defender nuestro trabajo porque no podíamos. Justamente a eso iba. Cuando la doctora Delia Espinosa era fiscal de la Nación, usted fue muy crítico, ¿no?, con la conducción de la doctora Delia Espinosa. Bueno, ahora que es la decana del Colegio de Abogados de Lima, ¿usted considera que su gestión anterior dejó lecciones pendientes en defensa de los fiscales? ¿Y qué espera de la doctora Delia Espinosa como la nueva decana del Colegio de Abogados de Lima? Mire usted, yo he aplicado la ética de la responsabilidad en lugar de la ética de la consecuencia. ¿Qué significa eso? Si yo hubiera sido consecuente, yo hubiese denunciado muchas afectaciones que hemos sufrido los fiscales, sobre todo Rafael Vela y yo, en la gestión de Delia Espinosa como fiscal de la Nación. Pero tuvimos que ser responsables, porque frente a la doctora Delia Espinosa había una persona, un abogado, que al parecer, y esto lo voy a decir incondicional, al parecer pretendía utilizar el gremio del Colegio de Abogados con fines que eran ajenos a la defensa gremial, por el contrario, con un objetivo político. Eso creo que sin lugar a dudas iba a ocurrir.
Entonces, ¿qué es lo más responsable? Que la doctora Delia haya podido representar a los abogados del Colegio de Abogados de Lima en la gestión, y por lo tanto eso hay que saludarlo. Pero no hay que olvidar que la señora Delia Espinosa, como fiscal de la Nación, tuvo un entorno que, en lugar de abocarse a tener una institución cohesionada, una institución que estaba en peligro porque la clase política quería tomarla, lamentablemente comenzó a coquetear con esa clase política y comenzó a permitir que se abrieran investigaciones por cada espacio periodístico calumniador o cada reportaje calumnioso que Willax sacaba. Willax prácticamente sacaba reportajes con mentiras, falsedades, y la fiscalía se convirtió en una mesa de partes de Willax. Entonces, sabiendo de que, queda claro que los fiscales somos sujetos, obviamente, a represalias, ataques y calumnias, y teníamos que dedicarnos a defendernos. Eso ocurrió en la gestión de la señora Delia Espinosa, como fiscal de la Nación. Además, ella fue la que estableció una mordaza a los fiscales para que no salgan a declarar a los medios de comunicación. Ella debilitó prácticamente la labor de la EFICOP, la labor del equipo especial, porque tuvo un entorno de fiscales y asesores que eso le recomendaban, y eso ya tiene que hacer esa mea culpa. Bueno, pero hay que ser responsables. Hay que ser responsables. ¿Y quién tenía el gremio de abogados como postulantes? Ella, que sabemos de que no es una persona deshonesta, pero que lamentablemente tomó malas decisiones, frente a una persona que está acusada por un delito de corrupción, en el caso Lavajato. El candidato perdedor, permítame, creo que se sabe, es imputado por haber recibido un pago en una labor que, a ver, desconocíamos, creo, hace muchos años de él, y que creo que ya no la vuelve a ejercer, de ser árbitro, ¿verdad? ¿Se refiere a Humberto Abanto? Claro, usted lo ve como abogado en las causas penales, lo ve como abogado en causas constitucionales ante el Tribunal Constitucional y conferencista en el Congreso de la República, pero usted lo ha visto desde que estalló el escándalo Odebrecht como árbitro. Un árbitro tiene que ser una persona especializada en contrataciones, una persona especializada en mucha materia administrativa. Y permítame decirle, un abogado penalista difícilmente es árbitro. Podrán haber algunas honrosas excepciones, pero bueno, ese es el caso que tiene que llegar a juicio oral. Una fiscal ya lo acusó, y mire usted cuál fue la respuesta de este abogado. Este abogado la ha quejado a la fiscal, que lo ha acusado ante la Junta Nacional de Justicia. Entonces, ¿qué procura con la Junta Nacional de Justicia? Tratar de que a la fiscal la puedan apartar. Entiendo de que el objetivo es ese, ¿no? Porque si el abogado se considera experto en su defensa, y él lo hemos visto que se publicita como un buen abogado defensor, ¿por qué no se defiende? ¿Por qué busca a través de estas medidas generar una presión hacia la fiscal? Entonces, seguramente de acá a algunas semanas o unos meses vamos a ver que a la fiscal también la van a apartar, como me han apartado a mí, ¿verdad? Entonces, eso... ¿Usted cree que hagan, disculpe, usted cree que van a hacer algo para quitar a la doctora Delia Espinosa como decana del Colegio de Abogados de Lima? Mire, no lo sé, pero yo espero que la doctora Delia no cometa errores, porque, recuerde usted, el control de la fiscalía implica que la doctora Delia Espinosa, como titular de un gremio, pueda ser denunciada. Y espero que la doctora Delia se pueda rodear de buenos asesores y buenos profesionales, que no cometa los mismos errores de su cargo de fiscal de la Nación, que entienda que ser decana del Colegio de Abogados de Lima, en esta coyuntura en donde la democracia se debilita, es un rol muy importante de defensa del gremio de los abogados, que demandan el respeto a un Estado de Derecho, que demandan el respeto a un modelo democrático. Que entienda la doctora Delia Espinosa ello, espero.
la verdad, que haya aprendido de aquellos errores que ha cometido siendo fiscal de la Nación. ¿Usted ha votado por el doctor Humberto Abanto o por la doctora Delia Espinosa para el decano del Colegio de Abogados de Lima? Si es que se puede saber, doctor. Mire, yo no soy agremiado del Colegio de Abogados de Lima, No. pero sí he tenido una opinión, porque nuevamente el Colegio de Abogados de Lima es el colegio de abogados más importante del país. Y creo que no podemos estar exentos a opinar sobre un debate que había surgido entre dos formas de ver nuestra convivencia en este país. Una que representaba el candidato perdedor, en donde la violencia verbal, el insulto, el ataque, la agresión, era un modelo por el cual vamos viendo de que no se respeta ni las instituciones ni a las personas, y por el otro lado la doctora Delia, que representa la esperanza de que podemos tener una forma de convivencia y tolerancia entre nosotros. Yo creo que de haber sido agremiado, obviamente hubiera votado por la doctora Delia Espinosa. Bien, desde Punto Guarochirí, nosotros felicitamos a la doctora Delia Espinosa que haya sido elegida por 29,000 votos versus 16,000 aproximadamente. Entonces creo que se la llevó de lleno la doctora Delia Espinosa, justamente porque la mayoría de peruanos la vemos como una abogada, una doctora que defiende la institucionalidad, aunque tendrá algunas críticas como de su parte, pero una de las preguntas que quedó al aire, le había preguntado qué espera usted de la doctora Delia Espinosa. La defensa del gremio y la defensa de la institucionalidad en nuestro país. A ver, se han dado leyes que afectan no solamente al juez, al fiscal en su labor, ¿no? Sino también a los abogados. O sea, leyes que terminan favoreciendo a un pequeño grupo de abogados que a través de estas leyes pues han logrado favorecer sus causas, sus clientes, pero mientras tanto nos han afectado esta convivencia pacífica que tenemos que tener, ¿no? Porque han incentivado pues el incremento de la inseguridad ciudadana en nuestro país, ¿no? Y lo hemos escuchado al candidato perdedor, más bien decir que no, son leyes pro derechos humanos, de respeto a los derechos de las personas investigadas. Entonces yo creo que la doctora tiene que tener esta batalla de defender nuevamente esto que creo que es el sentir colectivo de nosotros, de los peruanos, ¿no? Hay muchas leyes que ha dado el Congreso de la República que han tenido como único propósito favorecer sus intereses. Como decana de Colegio de Abogados, ¿la doctora tiene la factibilidad de presentar leyes anticonstitucionales? No, pero sí puede, digamos, ser una voz autorizada, al ser el Colegio de Abogados de Lima, el colegio más importante de nuestro país, de emitir pronunciamientos, lograr consensos entre diversas instituciones, sobre todo las que aún pueden mantener una voz independiente, y ser sobre todo, ¿no?, una vocería de denuncia frente a los excesos y abusos que puede estar dando la clase política. Bien, doctor, estamos llegando a la parte final de esta entrevista y nuevamente le agradezco que haya aceptado esta invitación y ojalá se repita un poco más temprano quizás. Bueno, ya estamos de cara a las elecciones generales del 12 de abril. Y considerando todos los cuestionamientos recientes sobre la independencia de instituciones como el Tribunal Constitucional del Perú o, como usted ya lo mencionó, ¿no?, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿cree que, queremos saber si usted cree que hoy existen las garantías suficientes para que la ciudadanía confíe plenamente en la transparencia de este proceso electoral? Mire usted, cuando hay dinero que ingresa a una campaña política por lo bajo, yo creo que ya no hay una competencia transparente, una competencia en igualdad de oportunidades, porque mientras usted va a ver agrupaciones políticas que están
haciendo actividades para recaudar fondos, para que su mensaje pueda llegar a más partes en el Perú y a más peruanos. Hay otras que están recibiendo dinero, grandes cantidades de dinero por lo bajo, y vamos viendo de que hacen tremenda ostentación de actividades publicitarias, no solamente en medios abiertos, sino también en medios digitales. Entonces, yo creo de que si usted me dice, hay una contienda de igualdad de oportunidades, queda claro de que no, pero esperemos de que el sentir de la mayoría de los peruanos se pueda respetar al final. Bien, entendemos sobre la desigualdad en condiciones en esta competencia electoral, pero las instituciones como la OMPE el Jurado Nacional de Elecciones nos da garantías a la ciudadanía para que este proceso sea transparente. Mire, es que eso va a tener que ser objeto de evaluación continua hasta ese momento y después. En el caso del financiamiento público de la propaganda electoral, ha demostrado que hay muchos cuestionamientos. Es decir, se ha destinado el dinero sin un proceso de fiscalización o averiguación oportuna. Y lamentablemente habría que ver si es que se ha avanzado en algún aspecto posterior o a nivel de la fiscalía, si se ha investigado si ha habido un aprovechamiento indebido de ese dinero. A pesar de ello, pues hay que esperar qué es lo que va a venir en adelante, ¿no? Y ser siempre vigilante como sociedad de qué es lo que pueda pasar, ¿no? Siempre creo de que tenemos que tener la plena convicción de que estamos en un proceso democrático, pero pueden haber muchos factores que traten de enturbiar este mismo proceso. ¿Usted ya tiene un candidato presidencial? No, yo tengo alguien por quien jamás podría votar. Ya todo el Perú lo sabe. Y muchos peruanos también sabemos por quién no votar, ¿no? Es de color naranja y tiene la letra K, yo lo digo directamente. Doctor Domingo, muchas gracias. ¿Quiere decir algunas palabras finales para ya despedirlo del programa? No, me agradezco y espero que no sea la última oportunidad y agradecerle a su audiencia por haberme permitido estar estos minutos con ustedes. Muchas gracias a usted, doctor Domingo. Bien, Gracias. amigos, estuvimos con el doctor José Domingo Pérez, quien tuvo la amabilidad de darnos esta entrevista aquí en @guarochirí Facebook, @guarochirí TikTok. Bien, hemos escuchado todo lo referente al caso Los Cócteles, su suspensión por parte del Jurado de la Junta Nacional de Justicia. En fin, iré recortando pequeños clips de esta entrevista y publicándolo en las redes sociales de Dansol34, Dardo Guarochirí, .guarochirí, y en las diferentes plataformas que ustedes ya me conocen. Bien, amigos del Facebook .guarochirí, me voy despidiendo y que tengan un bonito jueves, ¿no? Ya faltan pocos minutos para ya entrar a este día. Bueno, recuerden, nos quedan 24 días para las elecciones generales de este 12 de abril. Hay que tener un voto consciente. Y claramente desde esta plataforma de .guarochirí sabemos por quién no votar. Bueno, ustedes tienen también su criterio, sus decisiones. Así que lo único que les puedo decir es que seamos conscientes en estas elecciones porque son 5 años de gobierno, 5 años de nuestras vidas que van a ser conducidos por quienes elijamos este 12 de abril, que ya falta poco. Bien, amigos del Facebook, me voy despidiendo. Conmigo será hasta una próxima oportunidad, una próxima entrevista. Bye.